Gracias, hermanos. Dice Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hace 3000 años pasaba esto cuando había solo un pueblo de Jehová, uno solo. Hoy podemos decir que hay miles de iglesias locales, decenas y cientos de denominaciones. Se cree que el pentecostalismo tiene 5000 denominaciones. O sea que no encaja, esta palabra encaja mejor que hace 3000 años atrás. No solo eso en el Antiguo, sino que Pablo le dice a Timoteo en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Algunos quién? Los que estaban en la fe. En los últimos tiempos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. ¿Haciendo qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si Pablo era muy suave en hablar. Él no tenía problema que se ofendan. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad por cual nosotros queremos hablar de doctrina? Que es imperante que nosotros y que usted, mire lo que le voy a decir, usted debe ser responsable. Yo no tengo miedo que usted vaya y escudriñe la doctrina y después se me vuelva a murmurar. Ojalá que no. ¿No? Pero no tengo miedo porque nosotros creemos en la soberanía de Dios. Eso no nos hace irresponsables, eso nos hace más tranquilos que agua del tanque. No importa lo que usted va a decidir después, ¿sí? Porque está dentro de la soberanía de Dios. Obviamente, yo le voy a hacer... Mire, si yo le digo, no, usted no lea ningún libro, solamente libros reformados. Tampoco lo voy a impulsar que usted lea otros libros, no. No le voy a decir ni una cosa ni la otra, le voy a decir, busque la sana doctrina. Congréguese, haga preguntas a los hermanos, a mí, ¿tiene alguna duda? ¿Está entrando alguna inquietud sobre la doctrina? No se vaya así. Venga, hable con nosotros. Por favor, nosotros no tenemos la verdad, pero tenemos la palabra de Dios que es la verdad. Entonces, escudriñándolo todo, podemos hacerlo. Pero la doctrina, nosotros no defendemos al calvinismo. Defendemos la doctrina bíblica. No son cosas subjetivas, son cosas bíblicas. No estamos defendiendo conceptos humanos, estamos defendiendo, haciendo una defensa de las Escrituras y de las doctrinas bíblicas, que significa la enseñanza. Por eso Pablo le decía a Tito en 1:9, ¿no? Tito, tenés que retener, ser retenedor, abrazar, ser responsable de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Está advirtiendo a Tito que no diga cualquier cosa que le brote en la boca, que le salga del corazón, sino que sea de la palabra, no de conceptos teológicos humanos, no de una mentalidad humana y una sabiduría humana, sino ser retenedor de la palabra. Y a Tito también Pablo le decía en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, procura con esfuerzo, esfuérzate, Timoteo. No es así, no es armar un sermón en 2 horas y ya está. No, esforzate. No es que vos vas a pastorear y cuando haces el culto familiar y vos decís, bueno, leo 3 minutos este pasaje y lo digo a mi familia. No. Para decir un pasaje tenés que estar estudiando el texto, el contexto previo, el post, el contexto general de las Escrituras, si encaja. Tu responsabilidad es la que Pablo le dijo a Timoteo, esforzate en estar aprobado delante de Dios, como alguien que no tiene de qué avergonzarse, que traza la palabra de verdad y la traza bien,
corta derecho. Entonces, miren la responsabilidad que tenemos, tanto hombres como mujeres. Miren, lo estoy dividiendo como la iglesia de Hermanos Libres. Yo me congregaba, se sentaban los hombres acá y las mujeres acá. Tenemos todos responsabilidad. Y la responsabilidad es que si vos, mi querido hermano que nos visita hace un tiempo o ahora, querés ser miembro, vos tenés que conocer nuestras doctrinas. Tenemos la Confesión de Londres, 1689. Buscá en Google y está ahí, gratis. Estudiá eso, eso es lo que nosotros creemos. ¿Te va bien? ¿Vos creés que es bíblico? Sí. Bueno, ahora entregate a amar a la iglesia primeramente. No te entregues a querer enseñar a la iglesia sin antes pasar por el amor. Porque si no es una religión, si no es solamente vanidad, quiero enseñar, pero no amo. Yo siempre digo lo mismo a los varones, ¿no? Usted quiere enseñar, pero ¿ama a la iglesia? ¿Ama a la gente? ¿O solamente viene y quiere enseñar y nada más? Y después no se involucra con nadie. Yo enseño, pero no me involucro con nadie. Ahí hay una lucecita roja, que la persona que quiere enseñar, pero no se involucra con nadie, no paga el precio, no sufre con el que sufre, no llora con el que llora, no se ríe con el que se ríe, esa persona no tiene llamado a enseñar. Debe ser una persona que realmente ame primeramente a la iglesia y es más, ni cuenta se da que ella es pastor. Los ángeles, el Espíritu Santo lo miran, ahí va el pastor, fulano de tal, y él ni cuenta se da. Ni la esposa se da cuenta, pero hace de pastor, ama a la gente, llama a la gente, lleva a la gente con su auto, la trae. A veces no se puede. Hay una actitud que nadie lo ve, ni él se da cuenta, pero el Señor ya lo marcó, porque ama a la iglesia. Y después se da cuenta que él tiene para enseñar, pero ni cuenta se da que él enseña. Ni cuenta se da. Moisés no quería ir delante de Faraón, no quería recibir el llamado de Dios. Manda a otro, le decía Moisés. Y tantos otros, ¿no? Entonces la sana doctrina o la doctrina teología no se basa en conceptos humanos, mi hermano, sino en las Escrituras. Y ya vemos que todo el mundo tiene teología, todo el mundo, hasta los incrédulos. Hay una frase que usted ya la sabe, dice, no se trata si eres teólogo. Usted me dirá, no, yo no quiero ser teólogo ni teóloga. No se trata de eso, se trata si vas a ser un buen teólogo o un mal teólogo, porque la idea de hablar de Dios la haces todo el tiempo. Sos teólogo, hablas de Dios, eso es teología. Con tu familia, en el trabajo, con tus padres en la iglesia. Por eso, hermanos, en el siglo III y IV, nació en el siglo III, creo que murió en el siglo IV, Arrio decía, por ejemplo, que Jesús no era eterno, sino que era engendrado del Padre en un tiempo específico de la eternidad. Eso decía Arrio, ¿no es cierto? Ahora, Atanasio decía lo contrario, decía que Jesús sí era Dios eterno, ¿sí? La misma sustancia del Padre era la del Hijo y la misma era la del Espíritu, y los tres tienen la existencia eterna. Arrio decía que no. Vieron, concilios, sínodos se reunían para hablar de estas cosas y para debatir, y a Arrio lo declararon hereje y lo desterraron, después lo perdonaron, lo trajeron de nuevo, pero primero esa doctrina no la recibieron, aunque muchos quedaron creyendo en eso. Hoy podemos ver a los testigos de Jehová, por ejemplo, que no creen que Cristo sea Dios. ¿Cómo vamos a poder convivir con alguien que dice que Cristo no es Dios y nosotros creemos que Cristo es Dios? Los bautistas reformados, Comunidad de la Gracia Mar del Plata y los hermanos que nos acompañan aquí de otros lados, creemos en el trino Dios. ¿Cómo vamos a poder convivir? ¿Qué? ¿Lo vamos a odiar? No. ¿Lo vamos a desterrar de nuestras vidas? No, pero no vamos a poder servir al Señor juntos. Ese es el problema. Entonces, estas doctrinas surgieron del corazón del hombre.
Por eso hubo tantos problemas, ¿no? Pelagio, un poco más después de Arrio. Recuerden que el adversario de Pelagio era Atanasio, que decía lo contrario a Pelagio, y de Arrio. Y Pelagio tenía también un adversario, que era Agustín, siglo IV aproximadamente, ¿no? Y Pelagio decía, por ejemplo, miren lo que decía, me voy a hacer un poquito más rápido: la gracia es útil, pero no necesaria para obedecer los mandamientos de Dios. Pelagio decía que el hombre no era tan malo y que no había recibido, por ende, el pecado de Adán, ¿sí? Sino que tenía el hombre, o tiene el hombre, según esa doctrina, todavía como una especie de autoridad o de virtud para entender a Dios sin la necesidad de la gracia. O sea, si está la gracia, mejor, decía Pelagio. Pero el hombre no está tan muerto, no está tan depravado, no está tan inhabilitado, sino que tiene una lucecita de espíritu todavía en él. O sea que en el huerto del Edén, el hombre no quebrantó la ley de Dios, sino que la quebrantó a medias, sino que como que Dios no lo condenó, siendo que Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué les pasó? Se avergonzaron porque estaban desnudos. ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan? Se autocubrieron. Cosieron hojas de árbol y se cubrieron ellos. ¿Qué simboliza eso? Se cubrieron las vergüenzas, humanamente hablando. Estaban desnudos y se daban vergüenza. Antes no tenían vergüenza. Ellos se autojustificaron. Ellos pecaron contra Dios y ellos buscaron su propio remedio. No fueron a Dios. ¿Por qué? Porque ya no podían ir. Ya su mente, ya murieron espiritualmente. Ya ellos no tenían la capacidad del libre albedrío de ir a decir, Señor, pecamos. No, se alejaron, murieron espiritualmente. No murieron físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces, ¿qué dice el verso 21 del capítulo 3 de Génesis? Dice que Dios les dio vestido de pieles. Él comenzó a cubrirlo. El único que nos puede cubrir del pecado es Dios, por su Hijo Jesucristo. No hay nadie, no hay obras que puedan cubrirte. Entonces, decía también Pelagio, el hombre es en esencia bueno, que a veces hace cosas malas. El hombre puede alcanzar la perfección moral mediante el esfuerzo propio y el ejercicio de su voluntad. Estas cosas nosotros, estos conceptos no estamos de acuerdo. El hombre es bueno en esencia, no recibe por herencia el pecado de Adán, entonces en esencia es bueno, pero que a veces hace cosas malas. No, nosotros creemos que el hombre es malo, que ha pecado y que se ha apartado de Dios y que el único que puede rescatarlo es Dios. Es más, los teólogos arrianistas modernos dicen que el hombre nace bueno, pero culpa de la sociedad se contamina, y es por lo tanto que la Iglesia debe aplicar un discipulado urgente, porque la sociedad lo hace un hombre malo, olvidándose, según Paul Washer, que la sociedad, ¿qué es? En esencia, un invento ¿de quién? Del hombre. O sea que no le podemos echar la culpa a la sociedad, porque nosotros somos la sociedad. No podemos decir que la sociedad se inventó como por arte de magia. ¿A quién echamos la culpa? ¿A los demonios? No. Nosotros creamos la sociedad que tenemos. Y depende de nosotros, de la Iglesia de Cristo, cómo influenciamos a nuestros hijos, primeramente en nuestras casas, como siempre estamos siempre exhortando. Agustín dice, ¿no? Por ejemplo, que el hombre por naturaleza está totalmente caído. Eso decía Agustín, siglo IV, contrarrestando los dichos de Pelagio, ¿no? Hicieron concilios, que no viene al caso. Recuerden que está el Spurgeon, dijimos hoy, y los otros seminarios que ustedes pueden también, ¿no? En el momento que la Iglesia también hablamos de estas cosas más tranquilos. Agustín decía, miren qué interesante, ¿no? Que el hombre cayó por su propia voluntad en pecado. Nadie, a Adán y a Eva,
lo amenazaron de muerte si no comían de ese fruto, transgrediendo la ley que Dios le había puesto en el pacto de obras. Le dijo, de todos los árboles podrás comer, pero no de este. La serpiente le mostró, y por el fruto y por las propias concupiscencias de Adán y Eva, que en ese tiempo eran casi perfectos, pero les nació la maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Pegarle al vecino? No necesariamente. ¿Qué es la maldad? Son preguntas retóricas, no me conteste, por favor. ¿Qué es la maldad? Desobedecer los mandatos de Dios. Desobedecer a Dios, eso es maldad. Sea cual fuere, ¿sí?, la aplicación de la maldad. Lo que vos quieras hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos creemos mejores que a Dios, porque Dios dice, no mentirás, nosotros mentimos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creyendo que la ley de Dios no es tan inteligente como yo. Entonces, ¿yo qué hago? Sobrepaso la ley de Dios. Lo tengo a Dios debajo mío, en vez de tenerlo arriba. ¿Por qué usted piensa que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra? Porque Él está en el lugar justo, santo, y nosotros estamos aquí, en la tierra. Entonces, la maldad es desobedecer a Dios en todo lo que Dios ha mandado hacer. Entonces dice, la caída del hombre es porque Él decide. Nadie te amenazó de muerte para que vos pecaras. Todos los días tenemos pensamientos malos, pecados que vamos contra la ley de Dios. Eso lo hacemos por nuestra propia voluntad. Ahora decía Agustín que no podemos venir a Dios en arrepentimiento y fe con nuestra propia voluntad. Pecamos bajo nuestra propia voluntad, pero ahora es imposible, como Adán y Eva no podían justificarse ellos mismos, sino que necesitaban que Dios los cubra de su vergüenza, de su pecado. Así el ser humano van a ser así, van a ser con pecado y va a estar a la libertad de un Dios amoroso, misericordioso, que un día seguramente, si es su voluntad, lo va a llamar y lo va a cubrir y lo va a salvar. También hubo teólogos de la Reforma, usted ya sabe, ¿no?, como Lutero, Calvino y tantos otros, Arminio. La iglesia en ese tiempo era la iglesia católica, si se quiere, ¿no?, la iglesia romana. ¿Y qué tenía? El monopolio de la verdad. Era palabra santa del Papa. El Papa se levantaba con ganas de hablar y ahí sus súbditos escribían palabras del Papa y prácticamente lo plasmaban como palabra de Dios. El Papa ha hablado, Dios ha hablado. Entonces, ¿qué trajo la Reforma de Lutero? ¿Qué trajo? Libertad de leer la Biblia, para decirlo muy básicamente. Libertad de expresión teológica. Se levantaron teólogos y se dieron cuenta que ellos podían escudriñar no solamente lo que la Iglesia Católica le daba, que a Lutero primero le dieron los Salmos y después le dieron Romanos, y ahí Romanos a Lutero le impactó y se convierte al Señor. Ellos descubrieron, se levantaron teólogos que acertaron las doctrinas guiados por el Espíritu, pero otros como Arminio, del cual nosotros no estamos de acuerdo, que otra vez lo decimos con todo respeto, estaban errados. Entonces, Arminio decía que la salvación es un acto de cooperación entre la gracia divina y la voluntad humana. Él creía en la depravación parcial, que no estábamos tan depravados, que era parcial, que no estábamos tan muertos, que el hombre puede salvarse por sus propios méritos, por poder cumplir, y que el hombre tenía esta libertad de elegir a Dios, y que para ellos, todos nosotros, cuando nos convertimos al Señor, era porque también nosotros decidimos. O sea, que para ellos Dios es soberano, pero el hombre también tiene un porcentaje de soberanía. Eso decía Arminio.
Ahora, Calvino decía que estamos no depravados parcialmente, sino que decía totalmente. Que todos los sentidos, todo lo que tiene que ver con nuestro ser está caído. La voluntad, los sentimientos, no sé, todo, el cuerpo, la justicia, los deseos, todo está caído. Él creía en la depravación total. Por eso cuando nos acusa de calvinistas, a mí no me gusta que me digan calvinista pero sí entiendo que Calvino resume las doctrinas de la salvación, que hoy nosotros le llamamos doctrinas de la gracia, y otros le dicen los 5 puntos calvinistas, o el TULIP, ¿sí? La sigla. Nosotros también podemos decir, bueno, acá en Mar del Plata hay iglesias wesleyanas, iglesias luteranas, y de lo otro que yo no sé, agustinianas. Por eso no tenemos que tener vergüenza que lo digan iglesias calvinistas. Yo sé que algunos lo dicen despectivamente, pero bueno, tal vez ignoren esas doctrinas, tal vez nunca profundizaron esas doctrinas, pero nosotros estamos igual. Entonces, Calvino dice que estamos totalmente depravados, que la única esperanza del hombre es que Dios lo asista. Dijo Cristo, nadie puede venir a mí si el hombre no se levanta y va. No. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es como cuando vestíamos a los chicos para la escuela, ¿no? Le poníamos las medias, le poníamos el buzo, estaban así dormidos, ¿no? Salvando las distancias, el Señor nos viste. Él nos viste con su justicia. Y ahora vamos a ver cuál es la justicia de Dios. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor, el que comienza, el que lo crea, el original, autor y consumador de la fe, el que te da la fe, el que te la hace preservar y el que te lleva con la fe hasta la eternidad. Él es el autor y consumador. Ya con este texto nos quedamos tranquilos. ¿Cómo? ¿Te despertaste un día con un porcentaje de fe bíblica? No. Es el Señor el que te la da. Entonces, la doctrina de la gracia, nosotros creemos en la depravación total, en la elección incondicional, en la expiación limitada o redención particular, creemos en la gracia irresistible y en la preservación de los santos. Son 5 puntos en nuestra doctrina que son fundamentales para nosotros. Nos ayudaron a dividir las doctrinas. Entonces, dice, por ejemplo, Génesis, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No vamos a terminar hoy la depravación total, lo vamos a terminar el domingo que viene, ¿sí? Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. ¿Y qué pasó? El hombre pecó. ¿Y qué pasó en ese? Dijimos, ¿no? Fue dañado totalmente. El hombre ya, su amor no era el mismo. Por Adán y Eva, ¿no? Pero Dios hizo al hombre para que lo pueda representar. Y qué pena, ¿no? ¿Cuántas cosas nos hemos perdido? Porque nosotros teníamos que representar a Dios en su amor. Hoy como cristianos podemos hacerlo. En su justicia, en sus deseos, en su imagen corporal, bueno, Dios no tenía cuerpo, ¿no? Pero nosotros corporalmente somos la imagen de Él. En lo invisible, en lo espiritual, podemos nosotros. La naturaleza de Dios es amor, es justicia, es crear. La naturaleza de Dios es proclamar la verdad. Nosotros también tenemos que hacerlo. Miren las cosas preciosas que uno puede hacer como iglesia, ¿no? Como iglesia local. Nosotros somos la imagen de Dios. Pero el hombre eligió autojustificarse. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente, dice el poeta Salomón, he aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto
y el hombre se ha pervertido. El único que puede salvarte es Dios. No quieras hacer 7 pasos para buscar la santidad. No quieras la salvación de Dios, lo dijimos el domingo pasado, sin el Dios de la salvación. Mucha gente piensa eso. Voy a la iglesia porque a Dios le agrada que vaya a la iglesia y yo seguramente me va a salvar. Soy un hombre piadoso porque voy a la iglesia. No. Entonces Dios va a tener misericordia de mí porque voy a la iglesia, o porque leo la Biblia, o porque oro cada día. No, esas son cosas que tenemos que hacer. Pero las tenemos que hacer desde la salvación. La tenemos que hacer desde el agradecimiento, de la devoción a Dios, desde el amor, desde la adoración a Dios, que solamente lo vamos a hacer correctamente si está guiada por el Espíritu Santo, no de una forma religiosa. El hombre ha buscado desde que es hombre agradar a Dios a través de las religiones, y nosotros no creemos eso. Creemos que el hombre tiene que ser visitado por Dios, porque el hombre está ciego, está como una habitación oscura, ¿no? Decía Martin Lloyd-Jones, no ve la llave, y cuando encuentra la llave, descubre que él estaba en la oscuridad, abre la ventana, abre la puerta, y se encuentra con la luz de Dios. ¡Ah! Esto es vida abundante. Estábamos ciegos, totalmente ciegos. Entonces, hermanos, la humanidad está sumergida en el pecado. Algunos teólogos dicen que el hombre puede estar depravado totalmente y hacer cosas tan malas, ¿no? Pero hasta el límite. Pero gracias a Dios, y acá te vas a sentir identificado con este concepto, ¿no? A veces el hombre puede tener la capacidad, y nos acordamos de genocidas, de personas asesinas, violentas, físicamente, psicológicamente, manipuladoras, sin afecto natural, implacables, asesinos de niños, violadores, gente que pareciera que no tuviera el perdón de Dios, ¿no? Humanamente hablando nosotros y pensando nosotros, porque nosotros siempre decimos que el otro es más malo que nosotros. Pero nosotros, ¿qué dice el Señor? Que Él en su misericordia ha sostenido la maldad del hombre. El hombre no es más malo como quisiera serlo, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, pero Dios endereza sus pasos. ¿Se da cuenta? El hombre piensa sus caminos, él piensa en saciar su egoísmo, sus deseos, pero Dios endereza sus pasos, porque cuando el hombre piensa por sí solo, siempre es destructivo, y cuando aparentemente hace cosas buenas, esa bondad del hombre siempre está manchada de pecado. O lo hace por egoísmo, o lo hace por orgullo, o lo hace porque quiere ser renombrado, pero nunca lo hace el hombre por sí solo. Por eso la religión, que es que el hombre busca a Dios, ese hombre, escuchen, nunca va a buscar al Dios verdadero. La religión, un hombre, mujer, fuera, y déjenme usar esta frase, fuera del sistema del redil de Dios, del sistema soteriológico de Dios de salvación, lo que Dios ha puesto como salvación, nunca va a buscar al Dios verdadero, va a buscar ídolos. Va a venir a la iglesia, va a ser intelectual, va a saber la doctrina más que los cristianos, va a discutir y va a ganar las discusiones, va a saber ciencia, va a saber antropología, va a saber lo que usted quiera, van a hablar de medicina, él va a saber. Pero eso es un ídolo para él. El saber es un ídolo. El hombre que Dios busca es un hombre de corazón humilde, que apenas puede levantar la cabeza delante de Dios y delante de la gente, porque se siente completamente humilde, porque sabe que no merece la salvación. Esa es la actitud del hombre verdadero, y en esa actitud, en esa humildad,
Dios en su misericordia le hace hacer grandes cosas para Dios. Pero él no se da cuenta. Él no se da cuenta. Porque él no lo está haciendo buscando lo suyo. Está obrando en Dios. Hace un par de años vino un hombre de Dios, un pastor aquí, lo cual nosotros casi todos tenemos en buena estima. No es Marcelo Camargo, es otro. Y yo le dije, hermano, ¿vos te diste cuenta cómo el Señor te usó? Yo cholulo, hermano, soy cholulo. Yo digo, no le voy a decir esto. Cuando fui le dije todo lo que pensaba. ¿Sabe lo que es cholulo, no? Sí. Dice, yo no quiero pensar en eso, Marcelo. Yo no quiero ni pensar en eso, hermanos. ¿No sabés cómo el Señor te ha llevado? ¿Y vos tenés idea que hablamos de vos en estos rincones del mundo? No quiero pensar en eso. Entonces me cortó por los sano, hermano. Me dijo, callate la boca. ¿Sí? Marcelo se cayó la boca. Entonces, Dios, al que usa, lo va a usar y él ni cuenta se va a dar de lo que está provocando en la sociedad. Y como iglesia local, bendito sea la iglesia local, ¿no? Que ahora no hay héroes individuales, no hay 12 apóstoles, sino que somos la iglesia local. Y eso que nosotros decimos a veces, la iglesia local de Isaías, de Sergio, de Esteban, ¿no? Pero en realidad ahora queremos acostumbrarnos a decir las iglesias por nombre, ¿no? Por nombre, porque si no estamos dándole una relevancia a la persona. Entonces, la iglesia de San Justo, pueblo de Dios, después la otra no me acuerdo, hermano, pero sí, la iglesia de no sé. ¿Por qué es la iglesia? Porque ¿qué va a hacer el pastor solo sin los hermanos, mis queridos hermanos? Venga conmigo un poquito más a Salmo 14, por favor. Salmo 14. Descartable. ¿Lo tiene? Le busco un poquito de agua. Salmo 14:1, y vamos a continuar el domingo que viene. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Este salmo también está en el Salmo 53, o sea que dice lo mismo. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo también en el capítulo 3 de Romanos lo toma y habla lo que el salmista dice aquí, ¿no? Entonces podemos ver aquí que no hay ni siquiera uno, que se volvieron abominables, se han corrompido. Dice Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno. La Biblia es clara, esta es nuestra doctrina de la depravación total. Nosotros creemos que el hombre está muerto, como dice Efesios, capítulo 2, que el hombre no puede, no tiene la libertad de levantarse a la mañana y decir, Señor, me arrepiento por mis pecados y creo en Jesucristo, mi Salvador, que murió por mí. No, el hombre está ciego, el hombre continuamente está depravado, está corrompido. Se cree que los mineros en un tiempo atrás, para entrar a las minas donde había gases tóxicos, el problema es que los mineros, los hombres, los seres humanos no se daban cuenta de esos gases. ¿Saben qué hacían? Entraban en un canario, en una jaula, y trabajaban. Y cuando veían al canario un poquito mareado, ahí agarraban al canario y salían. Porque ellos no percibían la contaminación. Así está el mundo. Así está el mundo, no perciben, no se dan cuenta. Ellos no tienen la luz del Evangelio. Ellos no responden a la santidad. Usted va a una fiesta no cristiana y se da cuenta que hay palabras soeces.
perspectivas y usted se va a encontrar que le va a chocar eso. Hay un choque de santidad con pecado, es normal. Ahora, nosotros somos puritanos, como la frase, nos horrorizamos de eso, no, pero nos sentimos incómodos. Y tratamos de estar más juntos nosotros, pero es necesario ir a la corrupción porque nosotros estábamos corruptos. Hoy estamos limpios por gracia de Dios y por la sangre de Cristo. Entonces nosotros creemos que nosotros, en un tiempo antes de ser regenerados por Dios, éramos corruptos totalmente y que no teníamos nada bueno, y la única cosa que humanamente veíamos que hacíamos bien era para nuestra gloria y no para la gloria de Dios. Entonces, seamos sensibles hoy, en esta mañana, y digamos, si la pregunta, si se quiere, ¿crees que vos te podés salvar? O mejor dicho, ¿qué harías si hoy te vas al cielo? O te vas de esta vida, mejor dicho. ¿Dónde crees que te vas a ir? Una pregunta muy básica que siempre hago. ¿Crees que por tus propias virtudes, como decía, por ejemplo, Pelagio, y como hay millones de cristianos que piensan así y que viven una vida totalmente ligera porque piensan que ellos tienen virtudes de Dios y que tienen fe, pero están como los mineros, entran a un lugar tóxico, no se dan cuenta, no perciben. Es como el hombre encarcelado, que se cree que está bien, pero cuando encuentra la llave descubre que vivía en un mundo de oscuridades. Sus pensamientos eran oscuros, sus palabras eran oscuras, su vida eran oscuras. Estaba en la cárcel de su propio corazón, porque voluntariamente eligieron el pecado ante a Dios y no pueden disfrutar de la vida abundante, porque están viviendo la vida que a ellos les gusta, voluntariamente se ofrecen esta vida. Y vos me podrás argumentar todos los argumentos que vos quieras. No, lo que pasa es que no puedo hacer esto, no porque aquello me impide esto, y no porque ahora cuando termine de estudiar, y no. Tu vida no está en tus manos, te lo digo. Está en las manos de Dios. ¿Y vos sabés cuando Dios dice basta? Yo no sé. ¿Vos sabés? Tampoco. ¿Vas a esperar hasta mañana en rendirte a este Dios justo y santo? Que no solamente es justo y santo y que se va a cumplir todo lo que Él dice, sino que es completamente amoroso, tan amoroso que dio todo lo mejor que tenía, que era su Hijo. Dio todo lo mejor que tenía para salvación nuestra. Su Hijo vino a la tierra, tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, pagó el embate del castigo, la ira justa de Dios, la pagó a Él cuando tenía que ir sobre vos y sobre mí. ¿Vas a despreciar a Dios? El que desprecia a Dios, el que desprecia la obra del Espíritu Santo, no tiene perdón de Dios. Si te vas despreciando la obra del Espíritu Santo, entonces en esta mañana tenés que sacarte el traje de tus virtudes, ¿sí? Las hojas que se cosió tus padres, nuestros padres, en el huerto, sacate esas hojas y dejate vestir por la justicia de Cristo. Cree en Cristo, que Él murió pagando por tus pecados y que ahora la justicia de Dios fue sobre Él y no es sobre vos. Porque un día, si no venís a Dios, si no venís a Cristo, vas a sentir en carnes propias, y ahí no va a haber voluntad tuya ni voluntad de nadie. Ahí va a estar el 100% la voluntad de Dios y nadie te va a salvar de esa voluntad, que es justa, porque somos pecadores. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra que es fuerte, pero que es viva. Gracias, Señor, porque nuestro Dios es un Dios santo y justo, pero es amoroso por completo. Él, cuando dictamina leyes, cuando dictamina justicia y disciplina, Él sigue siendo amor. Señor, en esta mañana proclamamos tu amor. Salva a las personas que en esta mañana no están salvas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sálvanos. Para tu gloria lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.